La historia de un gran hombre. Un hombre que muchos creen que fue el primer emperador del Imperio Romano, pero se equivocan. Hoy en Memorias de Pez os vamos a dejar claro quién fue Cayo Julio César. ¿Listos? Pues allá vamos. Cayo Julio César nació un día de verano del año 100 a.C., más o menos, porque algunos dicen que fue en el 102. Fue miembro de la gens Julia, una familia patricia que era la aristocracia de la época. Su padre, Cayo Julio César, fue senador y después pretor, un oficial judicial en la provincia de Asia, y su madre, Aurelia Cota, venía de una familia noble. Cuando César tenía apenas 16 años, su padre murió y él tuvo que ponerse al frente de la familia. Decidió hacerse sacerdote, que en ese tiempo era un cargo de mucho prestigio, y fue nombrado como Flamen Dialis, sacerdote de Júpiter, vamos. Logró casarse con la hija de una familia noble para conseguir mayor prestigio, Cornelia, que era hija del político Lucio Cornelio Cinna, el hombre que por aquel entonces controlaba la República de Roma. Así que sí, amigos, Julio César estrechó lazos con los principales dirigentes de la época. Sin embargo, la autoproclamación de Lucio Cornelio Sila, enemigo de Cinna, como dictador, marcó un periodo de persecución contra cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, incluido Julio César, quien tuvo que huir de Roma. Aunque más tarde pudo regresar gracias a la mediación de la familia de su madre, perdió su puesto de sacerdote y la dote de su esposa. Sin dinero ni trabajo, Julio César se unió al ejército, donde destacó por sus habilidades militares. Su valor en batalla le fue reconocido con la corona cívica, un honor que se otorgaba en la antigua Roma por salvar la vida de un compañero en combate. Posteriormente se le ordenó ir a Bitinia, una antigua región al noroeste de Asia Menor, para asegurar una flota naval. Tras la muerte de Sila, César volvió a Roma para probar suerte como abogado en el Foro Romano, donde también destacó por su habilidad para hablar en público. Poco tiempo después, en el 75 a.C., durante un viaje a Grecia en barco, fue capturado por unos piratas que exigieron un rescate de 20 talentos por él. Se dice que fue una cantidad que César insistió en aumentar a 50, ya que no estaba conforme con el precio que habían puesto por él. A pesar de convivir amistosamente con sus captores, les advirtió que los perseguiría y castigaría una vez fuese liberado, promesa que cumplió tras su liberación al capturarlos y crucificarlos. Aunque en un gesto de bondad ordenó que primero les mataran para no hacerlos sufrir tanto, esta anécdota nos muestra que César era un hombre de palabra, capaz de cumplir sus promesas para bien o para mal. Fue elegido como cuestor con 30 años, un cargo que le alejó de Roma para servir en Hispania Ulterior, la parte occidental de lo que hoy en día es España y Portugal, para llevar las finanzas y la administración de esa provincia. Después sirvió como edil curul en Roma, que era similar a un presidente de una junta municipal. Su carrera siguió en ascenso y se convirtió en Pontifex Maximus de Roma. Su estreno como pontífice se vio enturbiado por un escándalo. Tras morir su primera esposa, se había casado con Pompeya, nieta del dictador Sila, según el historiador Plutarco, en una celebración donde solo podían acudir mujeres y que ella misma había organizado. Un joven entró en casa disfrazado de mujer. Así que César decidió divorciarse, alegando que mi mujer no debe ser ni incluso objeto de sospecha. Siguiendo con su carrera, fue elegido como pretor y finalmente fue enviado a la Hispania Ulterior como gobernador. Allí demostró su talento militar venciendo a las tribus locales y ganándose el respeto y la lealtad de sus tropas. De vuelta a Roma, formó una alianza conocida posteriormente como el primer triunvirato, con dos de las figuras más poderosas de su tiempo: Pompeyo, un renombrado general, y Craso, un influyente político y el hombre más rico de Roma. Este acuerdo les permitió controlar la política romana. César no perdió el tiempo y se casó de nuevo, esta vez con Calpurnia, hija de un senado popular, y casó a su hija Julia con Pompeyo. El primer triunvirato impulsó una serie de reformas populares, como la redistribución de tierras, enfrentándose a la aristocracia conservadora. Sin embargo, César acabó endeudado y en riesgo de ser procesado al final de su consulado. Entonces, buscando fortuna y gloria, se lanzó a la conquista de la Galia en el 58 a.C. Su campaña fue un rotundo éxito. Expandió las fronteras romanas, derrotó a las tribus germánicas y galas e incluso invadió Britania. Su victoria sobre Vercingetorix, el líder galo en la batalla de Alesia, fue la guinda del pastel, asegurándose la conquista de la Galia. Pero mientras César se encontraba en la Galia, en Roma las cosas se complicaron. Craso murió en combate y Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo, también falleció. Sin estos lazos, Pompeyo se pasó al bando conservador y el triunvirato se deshizo. El Senado dio por terminado el mando de César en la Galia y le ordenó volver a Roma como un simple ciudadano, dejándole en una posición vulnerable para ser procesado por sus anteriores acciones políticas. Desafiando las órdenes de regreso a Roma, César cruzó el río Rubicón, marcando el inicio de una guerra en el 49 a.C.
ante el avance de César, Pompeyo optó por retirarse primero a Hispania y después a Grecia, donde finalmente fue vencido en la batalla de Farsalia, decantando mucho la guerra civil. Así que, huyendo del conflicto, Pompeyo buscó refugio en Egipto, confiado en encontrar algún aliado, pero lo que encontró fue la muerte. Tras seguir a Pompeyo hasta Egipto y descubrir su asesinato, César tomó el control militar de Alejandría y del gobierno egipcio. En este tenso ambiente, César se enteró de la disputa por el trono entre Cleopatra VII y su hermano Ptolomeo XIII. Cleopatra, que quería reclamar el poder, se unió secretamente a César, quien, impresionado por su astucia y atractivo, decidió apoyarla. Esta alianza precipitó una guerra contra Ptolomeo XIII y sus fuerzas, que terminó con la victoria de César y Cleopatra tras recibir refuerzos en marzo del 47 a.C., restaurando a Cleopatra en el trono. La relación entre César y Cleopatra se intensificó, transformándose en una unión política y personal. Bastante personal. El nacimiento de Ptolomeo César, conocido como Cesarión, fue fruto de esta unión. Cleopatra lo proclamó como su heredero y sucesor al trono egipcio. Sin embargo, los deberes de César lo llevaron de vuelta al campo de batalla. Tras asegurar la posición de Cleopatra en Egipto, César se enfrentó a nuevas rebeliones, venció en la batalla de Tapso, consolidó su poder, reafirmó su dominio y regresó a Roma no como un general más, sino como el hombre más poderoso del mundo conocido. La esperanza de Cleopatra de que César reconociera y legitimara a Cesarión como su hijo y heredero no se hizo realidad. César eligió como heredero a su sobrino nieto Cayo Octavio Turino, más conocido como Octavio Augusto. A pesar de no reconocer oficialmente a Cesarión como su heredero, César trajo a Cleopatra y a su hijo a Roma, proporcionándoles una buena vida. La llegada de César a Roma, sin embargo, estaba lejos de ser unánimemente positiva. Su nombramiento como Dictator Perpetuus en el año 44 a.C. fue un hito que solidificó su poder y aumentó las tensiones dentro de la República. La distinción entre César y la figura de un emperador es crucial. Mientras que César nunca ostentó oficialmente este título, sus acciones y acumulación de poderes efectivamente lo posicionaron en un rol comparable al de un emperador. Las reformas implementadas por César durante su dictadura estaban destinadas a mejorar la estabilidad y la prosperidad de Roma. Algunas de estas fueron la redistribución de tierras, la reorganización del calendario, la reorganización administrativa de las provincias y la reconstrucción de ciudades, como la ciudad de Cartago. La tensión entre César y el Senado reflejaba una división más profunda dentro de la República Romana. Por un lado, estaban aquellos que veían en César a un líder necesario y benéfico, capaz de traer orden y prosperidad. Y por otro lado, estaban aquellos que temían la destrucción de las instituciones republicanas y la concentración de poder. En este contexto, un grupo de senadores, liderados por Marco Junio Bruto, orquestaron el asesinato de Julio César en los idus de marzo del 44 a.C., asestándole 23 puñaladas. Así se desencadenaron una serie de eventos que llevarían al fin de la República y al nacimiento del Imperio Romano. Los conspiradores habían calculado mal las consecuencias de su acto. La falta de un plan claro para el futuro y el subestimar a figuras clave como Marco Antonio y Octaviano, sobrino nieto y heredero de César, fueron errores fatales. Pero esta es otra historia que ya os contaremos en otro vídeo. Después de su asesinato, el cadáver de César fue dejado por los conspiradores cerca de una estatua de Pompeyo. Su cuerpo fue llevado por 3 esclavos públicos a su casa, desde donde Marco Antonio lo tomó para mostrarlo al pueblo, causando gran conmoción. Más tarde, la leal 13ª Legión y los ciudadanos de Roma, en un acto de profundo duelo, improvisaron una pira funeraria en su honor para incinerar su cuerpo. La formación del segundo triunvirato, integrado por Marco Antonio, Octaviano y Lépido, se originó bajo la premisa de vengar el asesinato de Julio César y restablecer el orden en la República. Aunque esta alianza logró su propósito inicial, consolidando su poder tras la victoria en la batalla de Filipos contra Bruto y Casio, asesinos de César, pronto se vería marcada por fuertes tensiones internas. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra se tornó en una fuente de conflicto con Octaviano. Este último supo explotar esa relación para presentar a Marco Antonio como un traidor a Roma, alejado de sus raíces y los compromisos romanos. La rivalidad entre ambos culminó en la batalla de Accio, donde Octaviano obtuvo una victoria decisiva sobre Marco Antonio y Cleopatra. La muerte de la pareja, sumada al asesinato de Cesarión, hijo de César y Cleopatra, le despejó el camino a Octaviano. Con la muerte de sus rivales y la disolución del triunvirato, Octaviano se transformó en César Augusto, inaugurando la era imperial de Roma. La deificación de Julio César tras su muerte y la proclamación de Augusto como hijo de un dios no solo consolidaron su poder, sino que también legitimaron su gobierno ante los ojos del pueblo romano. La era del Imperio Romano, iniciada por Augusto, traería consigo una relativa paz y estabilidad conocida como la Pax Romana.
pero a costa de la libertad republicana que había caracterizado a Roma durante siglos. Y ahora que sabéis todo esto, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que la figura de César ha sido idealizada excesivamente por la historia? ¿Os interesaría ver un vídeo sobre el desenlace de Roma tras el fallecimiento de Julio César? Pues venga, dejádnoslo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.